Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Finalmente, después de dale que dale, insistir desde esta trinchera en que los protocolos sanitarios debían actualizarse, finalmente hoy el ministro de Salud, Hernando Ceballos, en una entrevista al doctor Elmer Huerta, dijo que esta semana el Ministerio de Salud actualizará, modernizará los protocolos, así que chao pediluvios, no tenía ningún sentido mojar los zapatitos en la lejía, ¿no? Y otras cosas más. Esto fue lo que dijo el ministro de Salud hoy al doctor Elmer Huerta en RPP. Nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire. A estas alturas ya está demostrado que no tiene mayor efectividad. Y yo calculo que esta semana debe ya salir finalmente el protocolo para modificar eso, ¿no? No si ya el control así de temperatura, el lavado de limpieza de zapatos y estas cosas no tiene mayor realmente sentido mantenerlas en este momento. Claro que no tenía ningún sentido. No se ha referido al protector facial, que tampoco mucho sentido tiene. El protector facial es para aquellos profesionales de la salud que están expuestos directamente con un paciente, un dentista, ¿no? Que, en fin, ojo también, porque lo exigen en el Metropolitano, ¿no? El ministro de Economía, Pedro Franque, conversó hoy con nosotros en la rotativa del aire y aceptó que la palabra estatizar, utilizada por el presidente en Cajamarca esta semana y que provocó toda esta batahola, que incluso incidió en el tipo de cambio del dólar, no debió utilizarla el presidente, y habló también del respeto a la propiedad privada. ¿El presidente y el gobierno respetan el derecho a la propiedad? Definitivamente. El presidente lo ha dicho reiteradamente y el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha dicho reiteradamente. Incluso, para ir más allá de eso, si quieres, ¿no? Ahora estamos hablando de reforma tributaria y me preguntaran, bueno, ¿y los convenios de estabilidad tributaria? Bueno, el que tiene un convenio firmado por el Estado peruano, tiene un convenio firmado por el Estado peruano. Podemos tratar de mejorarlo, de ver que haya mejores condiciones, pero los contratos se respetan, ¿no? Esa es la... O sea, el derecho a la propiedad privada se respeta. Absolutamente, por supuesto. Entonces, cuando el presidente dijo estatizar, se equivocó. Bueno, él luego sacó este tuit ratificando su respeto a la libre empresa, ¿no? O rectificando, más bien. Porque cuando dices estatizar es que el Estado toma posesión de una propiedad. Y usted lo sabe bien. Bueno, ¿no? Efectivamente. Claro, yo creo que la palabra estatizar es una palabra que tiene este sentido que nos parece que no es el mejor, ¿no? Decíamos que ojalá que con esta declaración o esta entrevista, pues el tipo de cambio siga bajando, ¿no? El señor Pedro Franque, hoy por hoy, con algunos bemoles, qué sé yo, que siempre hay espacio para la crítica, pero hoy por hoy, digamos, sus palabras dan una cierta serenidad. En la sesión congresal en Cajamarca han pasado varias cosas que vamos a resumir a continuación. Primero, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en la toma de lista y al encontrarse con el nombre de Guido Bellido, ex premier, dijo esto. ¿Dónde está el congresista Bellido? ¿No está en Cajamarca? Están viajando, Mari, están viajando. Son 6 que están viajando. Presidenta, estoy en el aeropuerto, pero estaba conectado en ese momento, presidenta. Lo que pasa es que no se podía registrar por huella. No se preocupe, siempre, aunque no haya puesto su asistencia, siempre está presente. No se preocupe. Yo lo tengo siempre en la mente. Que se escuche todo, que se presenten, que se publique y avancemos, porque la gente no nos quiere, porque estamos acá hablando y hablando lo mismo ahora. Bueno, caballero, por favor, ¿sí?
Bueno, les decía que habían pasado varias cosas, ¿no? Lo otro es que Susel Paredes admite algo que es una verdad a gritos, ¿no? La gente no nos quiere. Y lo otro fue un abucheo que sufrió hoy el congresista Montoya, que bueno, se encontró con unos detractores, pero, digamos, en aras de la armonía y la tranquilidad, pues no hay que llegar a exabruptos, ¿no? En fin, ya el congresista Montoya quizá en su fuero interno evaluará por qué se encontró con una manifestación así, ¿no? Que le dijeron varias cosas. Vamos a comenzar las entrevistas esta noche y vamos a conversar a continuación con el congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, a propósito de lo que se ha ido avanzando en Cajamarca, pero fundamentalmente a partir de las declaraciones de Pedro Frank, el ministro de Economía hoy, y lo que va a pasar respecto a las facultades que están pidiendo para legislar en materia tributaria, que es todo un tema, ¿no? Que se van a cobrar más impuestos, se quiere recaudar más dinero, el Estado necesita esa recaudación, pero vamos a ver el cómo, ¿no? Congresista Anderson, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Déjame completar tu informe, Jaime, porque lo primero que hay que decir es que hoy día se han aprobado algunas leyes muy importantes. Una de ellas es la ley de pago de facturas MIPE. La iba a decir. A 30 días. Sí. Que no es un tema menor, ¿verdad? No. Favorece realmente a millones. No, lo que pasa es que empiezas tu presentación con los puntos más, más sabrosos, evidentemente, ¿no? Sí, pues. Pero menos edificantes. No. Sí, yo quería señalar eso. Sí, es importante sí. eso y se han puesto también una serie de... Está bien. Perdón, vamos en el orden temático. Y se han dado una serie de leyes a favor del agro, ¿no? Todo lo cual me parece realmente bueno. Ahora, estamos en Cajamarca, evidentemente, los miembros del Congreso, este pleno descentralizado, pero no solamente para el pleno descentralizado. Cada uno de nosotros tiene una serie de reuniones con la población, con gente organizada, ¿no? Que creo yo que es una forma bastante inteligente y eficiente de acercar al Congreso a la población, justamente para revertir aquello que tocaba de señalar, de que la gente no nos quiere, ¿no? En realidad la gente no quiere. Yo no lo dijo, lo dijo Susel Paredes, ¿no? Que bueno, las encuestas lo dicen, ¿no? Pero ¿puedo empezar a preguntar? Vamos con el orden temático que teníamos planteado. Tengo en mi temario el tema de la ley MIPE, que además es propuesta suya, yo lo sé. Sí, pero vamos por partes y cucharadas. ¿Qué le parece? De acuerdo. Primero, lo que a nosotros, a nuestro juicio, importa más en este momento es los impuestos, ¿no? Que la gente está preocupada porque le van a aumentar el impuesto al alquiler, ¿no? Le van a aumentar el impuesto a los servicios streaming, que podría ser que al final la gente termine pagando más por estos servicios streaming. Y además a quienes ganen más de 300.000 soles anuales también se les va a aplicar un impuesto mayor. Me parece haberlo escuchado esta semana, que usted de ninguna manera le va a dar o le va a otorgar a través de su voto las facultades legislativas, ¿no? ¿Se mantiene usted en esa posición o lo que ha escuchado de Frank en estos días podría hacerlo cambiar de opinión? No, para nada, por el contrario. No, yo creo sinceramente que si hay urgencias, ¿no? El Ejecutivo puede fácilmente hacer uso de su capacidad de iniciativa legislativa, ¿no? Y remitirle al Congreso justamente, queremos discutir esto porque nos surge hacer tal cosa, y la discutiremos en el Congreso, ¿no? Yo creo que los temas en general son de tal sensibilidad y tal importancia que realmente requieren un debate inteligente y no pues simplemente, me voy a persignar y voy a esperar que hagan las cosas bien. Hemos visto que desafortunadamente este Ejecutivo, ¿no? No es cohesionado, no tiene una visión clara. Hoy día dicen una cosa, mañana interpretan una cosa diferente, ¿no? Y en todo caso, fíjate, ya como economista, ¿no? Específicamente sobre el tema tributario, el peor momento, te lo puede decir cualquier economista, hasta un estudiante, el peor momento para plantear aumentos de impuestos es cuando tú recién quieres empezar a salir del hoyo en el que nos metió el COVID y en el que le metió el señor Vizcarra y su ministra y todo ese tipo de políticas que lo único que hicieron fue
destrozar la economía durante el 2020, ¿no? Entonces, recién empezamos, porque esta recuperación que tenemos es estadística, básicamente, ¿no? El próximo año podríamos crecer algo. Íbamos a crecer, por lo menos esa era la expectativa, el consenso, alrededor de 4,5%. Hoy en día, por todo el mal ruido... Ahora, pero respecto a la subida de impuestos, me parece recordar que hace poco el Fondo Monetario Internacional ha propuesto a los países del mundo que suban sus impuestos. No lo escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí estamos? Hola, sí, 1, 2, 3. Sí. Le decía que el Fondo Monetario Internacional, si mal no recuerdo hace unos días, es quien ha propuesto a los países subir los impuestos. Sí, de manera general, ¿no es cierto? Pero dentro de esa generalidad de los más de 200 países que hay un montón de cosas totalmente diferentes. Hablaban de las grandes empresas, las personas con mayor poder adquisitivo, ¿no? Hay un debate internacionalmente para que, por ejemplo, las empresas multinacionales que tienen hoy en día modelos de negocios que les permiten pues, prácticamente no pagar impuestos, ¿no? Se genera un impuesto global, ¿no? Del 15%, y eso me parece fantástico. El momento en que nosotros como país podamos hacerlo y podamos hacer que paguen pues, estos tributos esas grandes empresas internacionales tipo Facebook, Google, etcétera, genial. Pero lo que estamos viendo en el paquete es un poco, o mejor dicho... No, yo le decía porque usted hace un momento señalaba que hasta un estudiante de economía podía afirmar que un momento como este no es un momento para subir impuestos, pero ¿qué hacemos con lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Que llama a los países a subir los impuestos. No, pero espérate un ratito. En la mayoría de los países ya salieron del hoyo. La economía mundial está creciendo, ¿ok? En el resto del mundo hay un crecimiento muy rápido. La recuperación ha sido realmente en BV o chica, ¿no? Y entonces hay, y además también ellos han tenido excesos fiscales como los que no hemos tenido nosotros. Estamos hablando de déficit fiscal de 9, 10%, 12%. Te recomiendo una cosa, mira la última página de la revista The Economist, que la puedes buscar ahí en internet, ¿no? Y te vas a dar cuenta ahí cuando ponen las cifras estadísticas, que la mayoría de países, sobre todo desarrollados, han tenido niveles de déficit público realmente increíbles, ¿no? No ha sido el caso nuestro, ¿no? Estamos nosotros en alrededor de 4%, no tenemos los niveles de deuda que tienen, por ejemplo, la China, que tiene una relación de deuda-producto de 250%, ¿no? O los Estados Unidos, o Italia, o cualquier país. O sea, nuestra situación fiscal es muy diferente, ¿no? Voy a leer la última página de Economist. Gracias por la recomendación, pero lo que dice el fondo no discrimina países. Lo que dice el fondo es en general que hay que aplicar políticas para, si ha leído bien lo que dice el fondo, es para todos los países del orbe, a quienes ganan más, a quienes tienen fortunas, aplicarle, y ahí podría entenderse aumento al impuesto a la renta a quienes ganan más de 300.000 soles anuales, ¿o no? Bueno, pero ese es un aspecto, ¿no es cierto? Que va en la línea de lo que dice el fondo, pues es lo que trato de decir. Sí, pues bueno, ahora Frank, que es seguidor del fondo, ¿no? Después de haberlo denostado durante décadas. Son este tipo de contradicciones que uno puede mirar. En todo caso, mira, yo sinceramente quiero mirar con lupa todo ese paquete de medidas tributarias y de otro tipo, ¿no? Porque realmente lo requieren, y requieren un debate. O sea, no es el mejor momento. ¿Y esa mirada con lupa podría hacerle a usted cambiar de opinión? Porque usted dijo, apenas se anunció la reforma tributaria, dijo que no le iba a dar facultades. No, pues porque hay un tema fundamental, que es el tema de la confianza. Jaime, ¿ya? Y la credibilidad. Totalmente. Tú tienes un ministro que desafortunadamente tiene mucha debilidad, porque tiene un francotirador al otro lado, que es el señor Cerrón, que lo llama Chicago Boy, que lo llama un montón de cosas, que un día parece débil, un día el presidente le dice que no va a ser pero ni portero del Palacio, y otro día pareciera realmente señalar los rumbos de este país, ¿no? Estamos viendo de manera generalizada, ¿no?, cómo hay una especie de copamiento, mira la palabra la que estoy utilizando, ¿no? Sobre todo de las entidades de carácter económico, lo que está pasando en Promperú, lo que pasó en Indecopi, lo que está pasando en otras instituciones de esa naturaleza, donde se está haciendo una sustitución de gente capaz, con experiencia, ¿no?, con trayectoria, por gente absolutamente desconocida. Entonces,
la política económica en general, la gestión macroeconómica, no es una serie de islas aisladas, ¿no? No, creo que el factor de la confianza que usted anota es fundamental. Entonces, en esa línea de pensamiento, hoy el ministro Franque nos dijo que el gobierno del presidente Castillo va a respetar la propiedad privada. Claro, no es lo mismo que decir que van a respetar la libertad de empresa. Por eso hicimos énfasis en esa pregunta, de si va a respetar la propiedad privada, y ellos señalan que sí. Entiendo que usted no les cree. No, no es eso. A mí lo que me parece increíble, realmente, es que estemos destacando, ¿no?, que el señor ministro nos diga, vamos a respetar la propiedad privada. Uy, eso está en la Constitución. Está en la Constitución de la República, ¿no? Entonces, sinceramente, eso simplemente indica justamente el grado de incredulidad que se ha generado en todo el país. Y es, entonces, digamos, poder conseguir compromisos en público a nivel nacional de, en este caso, el ministro de Economía, ¿no? Exacto. Entonces, si el ministro de Economía pues tuviera la fuerza de decir, a ver, Indecopi, que es una entidad importantísima, ¿no?, para el manejo de una economía social de mercado, no puede haga sentir su voz, le puede decir, señor presidente, usted no puede tener a un improvisado en ese tipo de puesto, o pudiera llamar la atención, digamos, en otros sectores igual, pero cuando dicen, no, yo soy ministro de Economía, yo solamente hago esto, y se acabó, ¿no? Así no se maneja la política económica de ningún país, ni los asuntos en realidad de Estado, ¿no? Ahora, conjugar este paquete con justamente su propuesta de poder apoyar a los emprendedores de las micro y pequeñas empresas que han sido afectadas evidentemente por la pandemia, ¿no? Ha tenido unanimidad, digamos, en la segunda votación y se refiere a la cancelación de facturas y el plazo de la cancelación de las facturas hasta 30 días calendario. ¿Cuál es el nivel de impacto positivo, esperamos, sin duda, que va a tener en las MIPES esta ley? Bueno, para comenzar, ¿en cuánto tiempo? Claro, hay un tema ahí de justicia, ¿no es cierto? Porque la situación actual es muy injusta. Las MIPES, las micro, las pequeñas, no tienen el mayor costo de financiamiento para poder producir sus bienes y dar sus servicios. Y sin embargo, como tienen poco poder de negociación, no son sometidas, digamos, a plazos de pago de sus facturas de 60, 90, 120 días, ¿cierto? Y sin reconocimiento del valor del dinero en el tiempo. Nosotros hemos revertido eso con esta ley. ¿Okay? Y eso va a significar entonces que las empresas, las MIPES, no tengan que recurrir necesariamente pues, al financiamiento informal, que significa pues, tasas alucinantes, ¿no? Van a tener acceso más rápidamente a su capital de trabajo. También va a haber un incentivo ahí a la formalización, ¿no? Y esperamos pues, que esto es una medida, una de las tantas que debería estar, por ejemplo, el Ejecutivo, el Ministro de Economía, trabajando para impulsar el sector microfinanciera, de MIPE. Nosotros, por ejemplo, recomendamos la creación de un fondo soberano, un fondo que le dé $1.000 millones al sistema microfinanciero, para que ellos sean los que justamente faciliten el crédito. ¿Cuánto tiempo van a ver, digamos, las bondades de esta ley los microempresarios? ¿Calcula usted? De inmediato, una vez que el Ejecutivo... Inmediatamente, claro. Por supuesto que sí. Ese es el tipo de cosas sencillas, directas, que creo yo deberían estar pensando desde el Ejecutivo para impulsar el empleo. Entender, mira, que no basta con bonos para generar. O sea, yo he escuchado ahí, por ejemplo, también en el mensaje de la primera ministra, ¿no?, que los bonos de alguna forma van a inyectar y van a generar mayor consumo, ¿no? Eso ha sido ya negado por la teoría económica y la historia económica una y otra vez. No te lleva a ninguna parte, ¿no? Porque si así fuera, pues nos deberíamos dedicar todos simplemente a tener votos, ¿no? Entonces, no es así. El elemento principal es confiar. Ya les compongo vecinos, ¿no? Pero en el corto plazo, por ejemplo, empleo con recursos públicos, productivo, ¿no? Pero de inmediato. Mira, yo estuve en Panamá. Una de las cosas que me maravillaron fue, por ejemplo, cómo han reconstruido el centro histórico, ¿no?, el casco histórico.
Una de nuestras propuestas, por ejemplo, fue que se invirtiera en recuperar el centro histórico de todas las ciudades del país. ¿Te puedes imaginar cuánto empleo rápidamente puedes tener allí? No, inversión pública, ¿no? Para empezar. Es inversión pública, pero claro, dirigida, corto plazo, productivo, ¿no? Porque prepara para el turismo para después, ¿no? Ajá. Ahora, ¿le quedan claros los objetivos del gobierno respecto a Camisea después de las idas y vueltas? ¿Qué va? Porque lo que dicen es que nacionalizar en realidad es masificar. Y para masificar hay todo un tema que hay que comenzar a desarrollar. Para comenzar, pues, los tubos, ¿no? Y llevar el gas. Claro. Y además que exista el mercado suficiente para todo ese gas. Entonces, ¿ve usted claros los objetivos o en todo caso podrían, digamos, trabajar sintonizadamente Congreso y Ejecutivo para lograr algo más armónico en el caso de Camisea o no? Claro, pero en el caso de Camisea, ¿qué tiene que hacer el Congreso ahí realmente? Esto es una labor del Ejecutivo. Si se trata de renegociar los contratos, ¿no? Que sucede, y yo estoy de acuerdo con eso, bueno, que se sienten, que le digan que no les gustan los contratos, etcétera. Pero el problema realmente no es ese, ¿no? El problema es efectivamente masificar el gas, y eso implica impulsar la inversión para que se generen pues, los tubos, los puntos de contacto. O sea, hay un montón de inversión pública que se puede hacer, ¿no? Para solucionar ese problema con voluntad política. Entonces, a mí, la verdad es que yo felicito que haya voluntad política de decir, bueno, hay que masificar el gas. El problema está cuando esa voluntad política se convierte en un discurso político, divisor, un discurso político pues, manipulador, ¿no? De la verdad y de los hechos, ¿no? Muy bien. Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, con nosotros. Gracias, congresista, por esta entrevista y que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Esa es entonces la posición del señor Anderson de Podemos Perú. Y vamos a cambiar de tema, sin dejar, digamos, la órbita del Congreso, porque esto tiene que ver con el Congreso de la República. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña ha sido elegido como el ponente que va a ver la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo respecto a la ley aprobada previamente por el Congreso para